Bien, mis hermanos, hoy quiero comenzar este mensaje recordando una parte de la historia de John Newton. John Newton se dedicó a la navegación. Desde muy joven navegaba allí con su padre. Y en esa época, estos marineros tenían una vida bastante desordenada, una vida, llamemos, rebelde y al mismo tiempo con cierto libertinaje. Y por varios años, John Newton trabajó en un barco, en la cual este barco transportaba esclavos. Es decir, cogían esclavos del África y los llevaban y los vendían allí a las plantaciones del Nuevo Mundo. Él llegó a ser capitán de su propio barco. En 1748, él estaba navegando allí frente a la costa de Donegal, en Irlanda. Y el barco fue sorprendido por una tormenta terrible. Newton despertó, digamos, en medio de la noche, afanado, veía que su barco se estaba hundiendo y comenzó a orar y a encomendarse a Dios, a la imagen del Dios que tenía en ese momento. Milagrosamente, su barco quedó a la deriva y pues obviamente él se salvó. Ahora bien, la combinación de este evento, de esta tormenta terrible, combinado con lo que este personaje, Newton, venía leyendo hace un tiempo, este famoso libro de Thomas Kempis, La imitación de Cristo. Él estaba leyendo esto. Estas dos cosas, digamos, que se unieron en ese momento y fue como la semilla para que él llegara a convertirse y creer en el Señor. Se convirtió finalmente en un líder del movimiento evangélico de la Inglaterra del siglo XVIII, muy reconocido. En su lápida allí, en su tumba, que también es un sitio turístico actualmente, está grabado el siguiente epitafio que él mismo redactó. Lo voy a leer, dice: John Newton, empleado, una vez un infiel y libertino, traficante de esclavos en África, fue por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado, restaurado, perdonado y designado para predicar la fe que tanto había tratado de destruir. Ese es el epitafio de él. Ahora, John Newton es conocido en el mundo entero porque es el autor de este precioso himno que acabamos de entonar, Sublime Gracia. Y estamos seguros de que cuando él compuso este precioso himno, él era consciente de cada palabra, porque él lo había vivido así. Así es que hoy, más tarde en la Santa Cena, vamos a volver a entonar este himno y recordemos cada palabra que él vivió, John Newton. Mis hermanos, la historia de la Iglesia contempla muchos relatos parecidos al de Newton, muchos personajes que estaban en la oscuridad y llegaron a la luz. Muchos personajes y muchos relatos que lo que hacía era tomar el poder del Evangelio y cambiar y transformar a estos pecadores.
Pero ninguna transformación ha sido tan destacada y ha tenido consecuencias tan trascendentales como la conversión de Saulo de Tarso. Sin duda alguna, la conversión de Saulo de Tarso o de Pablo o del apóstol Pablo ha tenido consecuencias tan trascendentales que ha tocado a muchas personas. Y yo creo que es una de las más famosas conversiones de la historia de la iglesia. Curiosamente, Lucas relata ese momento de la conversión de Pablo o la conversión de Saulo, la relata en 3 ocasiones. Revisen allí en el libro de los Hechos. Primero en el capítulo 9, los primeros versículos que vamos a ver hoy, relata precisamente ese momento de la conversión. En el capítulo 22, después del versículo 12, y en el capítulo 26, a partir del versículo 12, el anterior era el versículo 6. Y estas repeticiones, pues llaman mucho la atención cuando nosotros sabemos que Lucas era un escritor bastante conservador y bastante concreto en sus relatos, ¿no? Siempre sus enseñanzas eran muy concisas. Pero lo impactó tanto este tiempo, ese momento de la conversión, que lo relata en 3 partes. Pero hago la pregunta, ¿qué hizo que un hombre como Pablo llegara a ser el mayor propagador del cristianismo? Propagador es la palabra. Del cristianismo. ¿Qué fue lo que hizo que Pablo llegara a ser ese mayor propagador del cristianismo? Pues él vivió un cambio trascendental en su vida cuando vivió ese momento sorprendente con Jesús. El Señor Jesucristo se le apareció en su gloria. Vamos a leer del libro de los Hechos, capítulo 9, vamos a leer la primera parte, los primeros 6 versículos del capítulo 9. Dice así la palabra: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se te dirá lo que debes hacer. Muy bien. Con base en este pasaje o en estos versículos, y voy hoy a llamar la atención de muchos otros versículos. Hoy va a ser algo diferente, que van a sustentar y van a darle cuerpo al mensaje de hoy de la conversión de Pablo. Entonces, con base en esto, vamos a desarrollar 3 puntos bajo el título del mensaje, que es de las tinieblas a la luz. ¿Cuál es nuestra idea principal? Salió un tricitico más larguita que lo usual. Nuestra idea principal dice: Dios nos ha dado
todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos cuando entregamos nuestro ser a la persona y al servicio del Señor. Primer punto. Dice, destacado en el mundo de la oscuridad. Por supuesto, estamos hablando de Saulo, destacado en el mundo de la oscuridad. Como punto A, vamos a colocar allí los antecedentes de Saulo. ¿Quién era Saulo realmente? Saulo era judío por nacimiento, romano por ciudadanía, griego por su educación y posteriormente llegó a ser cristiano por la gracia de Dios. Saulo nació en Tarso, una ciudad muy importante allí en la provincia romana de Cilicia. Tarso estaba situada cerca de donde se unía Asia Menor y Siria, no muy lejos de Antioquía. Fue famosa por su universidad, que junto con la de Atenas y Alejandría, pues eran muy importantes allí en el medio romano. El padre de Saulo debió haber sido, por supuesto, un ciudadano romano, ya que el mismo Saulo tenía esa ciudadanía de nacimiento, ciudadano romano. Además de, por ser el judío, sus credenciales judías, digamos, eran igualmente impecables. Igual que su padre, fue un fariseo. Fariseo que conocía todo lo del Antiguo Testamento. De ahí parte de su actitud. Su maestro, por muchos años, fue el gran rabino, muy respetado y conocido, Gamaliel. Eso lo encontramos allí en Hechos 22:3. Ahora vamos a ver qué actitud tenía Pablo antes de su conversión. Ese es el punto B. La actitud de Saulo en ese momento antes de su conversión. Saulo hace, digamos que su primera aparición en la Biblia con relación a Esteban. Cuando Esteban fue ejecutado, recordemos que fue el primer mártir, cuando fue ejecutado, Saulo dice que cuidó las túnicas de quienes participaron en ese apedreamiento. En Hechos 7:58 nos dice, echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Su, digamos, posición tan cercana a ese evento, pues obviamente lo hace una persona que estaba relacionado con ese asunto. Así que en Hechos 8:1 dice, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. O sea, participó de la muerte de Esteban. Ahora bien, Saulo pronunciaba constantemente, o sea, era parte de su vida. Desde que se levantaba estaba pronunciando amenazas y estaba ansioso por matar. Deseaba la muerte de los seguidores de Cristo. Vemos nuevamente nuestros primeros versículos de estudio.
del capítulo 9. Dice, Saulo respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. A Jerusalén. Así es que él acudió al sumo sacerdote. ¿Cuál era la intención de él? Sabía que había muchos cristianos seguidores del camino, y ahí podemos deducir que se llamaban así o les llamaban así porque seguían a Jesús, el único camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por él, el camino, los seguidores del camino. Entonces él fue al sumo sacerdote para pedir unas cartas de recomendación para que él pudiera entrar allí a las sinagogas y que las personas líderes de estas sinagogas le ayudaran a él, le cooperaran en el arresto, ya sea de hombres y mujeres, porque los quería llevar o a la cárcel o de regreso a Jerusalén. Su intención era llevarlos encadenados. En Hechos 8:3 dice, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrestando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Y muchas veces hizo que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Los presionaban a eso. Estaba violentamente en contra de ellos, que los perseguía hasta lugares fuera de la ciudad. En Hechos 26:11 dice, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Terrible, ¿sí? Para Saulo, Jesús era un impostor. Y Lucas allí lo retrata en varias ocasiones, aquí si miramos en el libro de los Hechos, mostrando esa furia o ese odio que sentía contra el Señor. No hay duda en cuanto al papel de Saulo en la persecución que inició allí tras la muerte de Esteban. Él sin duda fue un autor intelectual, fue un cabecilla y dirigió esa persecución terrible contra los cristianos. Y era muy hábil en perseguir a los creyentes. Relata la historia que la confraternidad cristiana de Jerusalén prácticamente la dispersó, la acabó con todos los ataques que hizo. Y muchos creyentes, quienes según parece llevaban el peso de la persecución, entonces huyeron de Jerusalén. Tal era el poder que tenía Pablo. Y los dispersó, huyeron a Jerusalén. Y durante el desarrollo de todo estos sucesos, Saulo comenzó a seguirle la pista de aquellos que huyeron hacia Damasco. Todo tenía un propósito, un plan de Dios. Pero nos preguntamos, ¿cómo es posible que este hombre tan malvado, tan cruel, llegó a ser el apóstol Pablo? ¿Cierto? Por eso estábamos hablando de la oscuridad a la luz. ¿Cómo Dios en su misericordia pudo salvar a este hombre tan despiadado y tan religioso? ¿Cómo? Solo por la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios lo pudo hacer. Solo la soberanía
de Dios lo logra hacer. Así es que fue Saulo destacado en el mundo de la oscuridad. Ese era nuestro primer punto. Segundo punto, humilde frente al Señor de la luz. Volvamos a ver nuestra idea principal. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos cuando entregamos nuestro ser a la persona y al servicio del Señor. En el punto A, Dios tomó la iniciativa en la conversión de Pablo. Dios tomó la iniciativa. Versículo 3 de nuestro estudio de hoy. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Del cielo mismo lo rodeó ese gran resplandor. Su encuentro no fue con humanos. Este fue un momento sorprendente con Jesús. Fue un momento espectacular, especial. Todo su orgullo se vino abajo cuando escuchó la voz de Jesús: Saulo, Saulo. Y vemos aquí el amor del Señor. Y quiero hacer referencia o énfasis en ese amor relacionando algunos versículos. Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En segunda de Corintios 4:6, pues Dios, que dijo: de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. La conversión, cualquier conversión, mis hermanos, siempre se produce como consecuencia de una iniciativa divina. Jesús inició con este encuentro que terminó con la conversión de Pablo. Y Pablo no tuvo reparos en admitir que no hizo nada, que él no hizo nada que fuera merecedor de esa salvación. Él no hizo. Es más, por el contrario, en sus propias palabras, él reconoce que era un gran pecador, que no merecía que el Señor lo tuviese en cuenta para salvación. Allí en primera de Timoteo 1:15 dice Pablo: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Reconoció Pablo su pecado y dijo: yo soy el primero. Porque nadie, mis hermanos, puede jactarse de la salvación, lo hemos dicho. Nadie puede jactarse como
algo que lo haya logrado por sí mismo. Recordemos lo que nos dice Pablo también allí en Efesios, ¿no? No por obras, para que nadie se gloríe. Y en el caso de Pablo, esa iniciativa divina se materializó por medio del llamamiento que el Señor mismo le hizo allí en el camino a Damasco, cuando lo llama y le dice: Saulo, Saulo. Notemos esas palabras, cuando el Señor repite, ¿no?, el nombre de la persona. Y yo creo, imaginemos que tal vez en ese momento, cuando viene ese resplandor del cielo, cuando cae al suelo Saulo y escucha la voz del Señor: Saulo, Saulo, tal vez él recordó algunos pasajes del Antiguo Testamento, donde el Señor también llamaba a las personas, algunas personas repitiendo su nombre. Recordemos algunos de estos pasajes. En Génesis 22:11 dice: pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. En Génesis 46:2, y Dios habló a Israel en una visión nocturna y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: aquí estoy. En Éxodo 3:4, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. En Primera de Samuel 3:10, entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Si le añadimos a esto, cuando Jesús llama y le dice: Saulo, Saulo, y le añadimos esa luz que sobrepasaba el resplandor del mediodía, que era mediodía. Allí en Hechos 26:13 nos lo dice. Dice: al mediodía, oh rey. Está aquí Saulo dirigiéndose al rey Agripa, contándole esa experiencia. Le dice: yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Al mediodía. Entonces tenemos aquí una manifestación de la gloria del Señor que una vez más se manifestaba desde el cielo a través de esa luz resplandeciente. Por supuesto, no podemos saber con exactitud qué es lo que pasó en aquellos momentos por la mente de Pablo, pero no sería difícil imaginar que le recordara la revelación gloriosa que Moisés vio allí en la zarza ardiendo, desde que el Señor lo llamó. Seguramente pasó por su mente ese momento especial. Entonces aquí viene el momento en que Pablo reconoce a Jesús como Señor. Ese es nuestro punto B. Pablo reconoce a Jesús como Señor. Hasta aquí, mis hermanos, todo esto ha debido impresionar profundamente a Pablo. Pero el golpe más fuerte todavía estaba por llegar, siguiendo esta secuencia. Saulo, Saulo. Y pregunta ahí en el versículo 5, ¿quién eres, Señor? Saulo preguntó, Saulo,
¿quién eres, Señor? Saulo se dirigió a su interlocutor divino como Señor. Dice, ¿quién eres, Señor? Y por supuesto, ¿en quién estaba pensando Saulo? Dijo, pues este es Dios que se está manifestando en este momento. Y como él conocía bien el Antiguo Testamento, obviamente decía, es Jehová, ¿sí?, el del Antiguo Testamento, que se está manifestando en este momento frente a mí. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando aquel que acababa de reconocer como Señor se identificó como Jesús? El Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Imagínense la situación. Aquel a quien él consideraba indigno, aquel que Saulo consideraba un Mesías impostor. Pablo estaba convencido de que Jesús estaba muerto y sepultado, pero ahora comprendió que no era así, puesto que se le había aparecido allí resucitado con toda su gloria. Entonces se dio cuenta de que las palabras que él escuchó de Esteban eran verdad. Cuando Esteban estaba ya muriendo, él dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Allí Pablo comprendió realmente quién era Jesús. Humilde frente al Señor de la luz. Nuestro segundo punto. Vamos para el tercer punto. Recordemos, para seguir la secuencia. Primero dijimos, destacado en el mundo de la oscuridad. Saulo destacado en ese mundo. Segundo, humilde frente al Señor de la luz. Tercero, transformado por el poder de la luz. Nuevamente nuestra idea principal. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos cuando entregamos nuestro ser a la persona y al servicio del Señor. Una nueva relación con el Señor. Una nueva relación con el Señor. Aquella luz que había resplandecido en el camino a Damasco, le despertó, digamos que súbitamente, a una realidad de que en lugar de servir a Dios, como lo consideraba Pablo, porque Pablo, a través de esa persecución a los cristianos, él estaba convencido de que le estaba sirviendo era a Dios. Pero se dio cuenta en ese momento que en lugar de servir a Dios, era en contra de él, destruyendo aquello por lo cual el Hijo había venido al mundo a sufrir. Persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo al Hijo de Dios. Ese fue un descubrimiento, digamos, que fue terrible y abrumador para Pablo. Fue entonces cuando Pablo reconoció por primera vez el señorío y la autoridad de Jesús. Fue en ese momento cuando Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces podemos imaginarnos los pensamientos de Saulo. Aunque él era un enemigo total de Jesús y había, digamos, dedicado los últimos años de su vida a hacer todo el daño que pudo a su causa,
Sin embargo, cuando el Señor se le apareció en el camino a Damasco, lo hizo sin ningún tipo de venganza, ¿no? Después de todo lo que había hecho, seguramente diría, bueno, pues el Señor viene aquí a vengarse conmigo y me va a acabar. No, el Señor no buscaba retribuirle por lo que él había hecho contra él. Por el contrario, le mostró esa, digamos, divina bondad, divina benignidad. Durante el resto de su vida, Pablo no pudo olvidar eso. Y lo vemos reflejado en cada una de sus cartas. Aquí surgió una devoción personal por Cristo que lo llevó a servirle apasionadamente hasta el fin de sus días. Se deleitaba. Y vemos allí en algunas de las cartas que Pablo se deleitaba diciendo que él era esclavo de Jesucristo. Y toda su ambición, todo su deseo se enfocaba siempre en dar a conocer a Cristo a todo el mundo. Y tampoco le importaba sufrir por Cristo. De hecho, lo consideraba un alto honor. Sabía que Cristo lo había dado todo por él. Y su anhelo entonces era parecerse cada día más a Cristo, agradar a Cristo, que Cristo se formara en él, que Cristo viniera a él, que su vida fuera de olor grato para Cristo. Por lo tanto, podemos decir que Pablo se sujetaba al señorío de Cristo porque había sido ganado por su amor y por su gracia. Pero en otro sentido, también es importante, mis hermanos, subrayar que la obediencia de Pablo fue también única. Desde el momento en que reconoció la deidad de Jesús. Notemos que se dirige a Jesús llamándolo Señor, que era la palabra griega con la que se traducía en el hebreo la palabra Jehová. Aunque, como lo mencioné, cuando él le dijo Señor, creía que era Jehová. Posteriormente, al reconocer que era Jesús y vio en él su divinidad, siguió llamándole Señor, Señor. Así que cuando se refiere a Jesús como Señor, está haciendo una enérgica afirmación de su deidad. Saulo aceptó entonces que Jesús era Dios y consecuentemente se rindió a su voluntad, a la voluntad del Señor. De hecho, llegó a escribir que nadie puede ser un auténtico cristiano si no cree y confiesa la plena deidad de Jesús y solamente a Él. Allí en Romanos 10:9 nos dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y cree en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, será salvo. Llamamiento a testificar de Jesucristo. Hermanos, ese llamamiento a dar testimonio a los demás de Jesucristo en nuestras vidas, esto siempre viene de la mano de la conversión. Para Saulo era una necesidad. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Primera de Corintios 9:16.
Dice, porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. Esto es para nosotros, mis hermanos. Ay de mí si no predicamos el Evangelio. Así es que Saulo creía que hacía bien al perseguir la iglesia. Fue necesario un encuentro personal con Jesús para que él cayera en cuenta de su error. Y su encuentro personal con Jesús lo convirtió en defensor y un promotor incansable de la fe que antes él perseguía. Vamos a terminar con una aplicación, y ese es el punto B, lo que significa mi vida con Cristo. Después de ver este cambio trascendental en la vida de Saulo a Pablo como apóstol, debemos reflexionar, porque nosotros, aunque no hayamos recibido, digamos, un llamado específico como el del apóstol Pablo, hemos sido comisionados. Esa palabra, todos nosotros hemos sido comisionados para ser testigos de Cristo y tenemos el elevado privilegio, pero al mismo tiempo la responsabilidad como representantes de Cristo aquí en la tierra. Tenemos que comunicar su mensaje al mundo. Pablo también nos lo dice allí en 2 de Corintios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Ese es el papel de un embajador. Está en otro sitio, pero está representando a un país. Nosotros somos embajadores de Cristo y donde estemos, en cualquier lugar, lo estamos representando a Él. La experiencia de Saulo no es única. En cierto sentido, es seguro que en algún momento de nuestras vidas nosotros también hemos sentido esa llamada de Jesucristo, aun cuando quizá no hayamos reconocido que era Él. Puede haber sido al estar leyendo la palabra de Dios o a escuchar su palabra, que llegó ese momento en que el Señor nos llama y sentimos esa convicción de pecado. Sentimos que, como decía Pablo, soy el primero de los pecadores, Señor. Y llega ese momento del arrepentimiento y de la fe. Y tal vez nuestra conciencia nos ha acusado recordándonos todo esto, de lo que hemos hecho, de lo que hemos pensado, de lo que hemos dicho. Y quizá nos hemos sentido en algún momento después pasivos, deprimidos, sin encontrar muchas veces sentido a nuestra vida, aunque quizá lo tengamos todo. Lo tenemos todo porque lo hemos escuchado de su palabra. Teniéndolo a Él lo tenemos todo, y sin embargo a veces vivimos momentos de desolación, de tristeza, de amargura, de incertidumbre, de vacíos. Puede que Dios haya llamado tu atención
por medio del dolor de una enfermedad, o una pérdida, o el fracaso de un negocio, o situaciones adversas que se repiten y se repiten una detrás de otra. Tal vez el temor a la muerte y al juicio eterno. Una vida transformada por Cristo puede ser conocida por cómo reaccionamos nosotros frente a la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo la tomas? ¿Cómo la entiendes? ¿Cómo la puedes aplicar a tu vida? ¿Oyes las palabras de Dios y las pones por obra? ¿O eres de aquellos que la oyen, argumentan, la desprecian y la olvidan? ¿Vives para Cristo por amor o te pesa la obediencia? Vivir y morir para quien vivió y murió por nosotros. Ese debe ser un lema para nosotros, vivir y morir por aquel que vivió y murió por nosotros. Eso es lo que significa ser un creyente. Y si encontramos que hemos fallado, si en algún momento nos sentimos decaídos y sabemos que hemos fallado, Dios es fiel para perdonar todos nuestros pecados. Debemos arrepentirnos e ir a Él confiados en su gracia. Muchos cristianos son reacios a creer que pueden ser transformados. Ellos fallan en ver el trabajo que Dios está haciendo en sus vidas. Mis hermanos, recordemos eso. A veces nosotros nos sentimos desanimados por las circunstancias, por las situaciones, por los problemas económicos, por los problemas de enfermedad, por el mundo, por lo que está pasando. Pero el Señor está allí con nosotros. Recordemos como Pablo allí nos lo recuerda en Filipenses, que dice: porque estoy seguro de esto, de que el que comenzó una buena obra en ti, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Creamos en ello. Creamos que el Señor está allí y que nos puede transformar y cambiar completamente. Dios no desperdició ningún rasgo de Pablo. Eso es interesante. Nada desperdició, ni su trasfondo, ni su preparación, ni su ciudadanía, ni su mente, incluso sus debilidades. Él tomó todo esto para transformarlo. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios haga lo mismo contigo? Nunca sabrás todo lo que Él puede hacer por ti hasta que le permitas tener todo lo que tú eres. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Oh Padre misericordioso, te damos toda la gloria, toda la honra y el honor, porque tú eres el centro de nuestras vidas. Tú eres el centro de esta iglesia. Queremos, Señor, ser siervos fieles, porque tú nos has llamado y nos has equipado, Señor, para servir. Ruego, Señor, tu gracia para ver más claramente y como congregación que veamos aquellas cosas que nos están impidiendo entregarnos por completo al servicio de Cristo. Enséñanos, Señor. Enséñanos cómo librarnos de las cosas que nos retienen
y que nos impiden seguirte más de cerca. Ayúdanos, Señor, a construir sin descansar una fuerte relación contigo, Señor. Ayúdanos a identificar cuáles de nuestras posesiones nos podrían estar de cierta manera reteniendo para seguir a Cristo, y que una vez que las identifiquemos, procedamos realmente a cambiar totalmente. Oh Señor, te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.